Permítanme unos pequeños detalles bíblicos y quizá podamos hacer alguna aplicación para nuestra espiritualidad. Estamos leyendo el libro del Génesis y nos ha tocado ahora brincar, digamos que grandes pasos. La semana pasada terminamos escuchando cómo Isaac se casa con Rebeca, consuela así su corazón del luto y del duelo de haber perdido a su mamá. Y bueno, ahora tenemos el episodio donde ya Isaac ha tenido dos hijos gemelos, Esaú, que por sus características físicas se llama así, en hebreo Esaú es velludo, una persona muy velluda, y Jacob. Esaú nace de primero y luego nace Jacob de segundo. Nos relata la palabra de Dios tomado del talón de Esaú. Y todavía nos brincamos unos detalles más. Recuerden que el primogénito entonces es Esaú. Un día después de mucho cansancio y mucho trabajo, regresa Esaú y tiene hambre y le dice a Jacob que le dé, ¿cómo se llama? Que le dé de comer. Había hecho como una especie de lentejas. Y entonces Jacob le dice, bueno, que está bien que le da de comer, pero que si le vende la primogenitura. Y dice, a mí no me interesa la primogenitura, yo se la vendo. Y se la cambió por un plato de lentejas. No solamente es ese paso importante, sino que el otro paso importante era cuando el papá le daba la bendición al primogénito. Y ya Isaac viejito, ya poco veía. Entonces, recuerdan, ¿verdad?, el engaño que le hacen con la ayuda de Rebeca, que le pone una piel como era velludo y Jacob no, una piel de las pieles de Esaú para que pudiera oler también un poco como olía Esaú, y tocándolo así, entonces le da la bendición. Si la Biblia es una novela y uno de ustedes viendo ahí Pasión de Gavilanes, ¿verdad? No sé yo, nos cuenta, ¿verdad?, la vida. Y todo esto, bueno, no nos lo está diciendo aquí. Es que es importante saberlo. Entonces se enoja mucho Esaú. Yo no sé por qué, porque ya le había vendido la primogenitura y toma la decisión de matar a su hermano. Entonces, con la ayuda de Rebeca otra vez, tiene que irse de donde está Isaac y su mamá Rebeca. Y justamente va camino a Harán. Recuerdan, de ahí había salido Abraham, porque uno de los motivos por el cual se habían enojado mucho Rebeca, incluso Isaac y también Jacob, era porque Esaú se había casado con dos mujeres. En este momento se podía la poligamia. Se había casado con dos mujeres de allí, cananeas. Y entonces eso les molestó mucho, porque recuerde que entonces eso implicaba meterse con los dioses cananeos. Entonces le dice Rebeca, y le dice, no, váyase para Harán. Incluso Isaac le dice, y allí te casas entonces con una descendiente de un familiar que tenían allí, y esto va camino hacia allá, y es donde sucede esto que hemos escuchado. Un relato importantísimo, muy importante, aunque nos parezca muy sencillo, pero muy importante para la fe del pueblo de Israel, porque Israel solo se encontraba con Dios en el templo de Jerusalén. Y este relato que hemos escuchado aquí justifica que también haya otro lugar para el encuentro con Dios. Por eso toma detalles tan curiosos. Yo no sé si se le llama la atención, pero dice que viene, ¿verdad? Entonces que se va a dormir, ¿y qué agarró de almohada? No jodas, pero disculpen la palabra, ¿verdad? Pero una piedra, imagínense, una piedra, no, hombres, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre una piedra? Es que es muy importante. ¿Por qué? Es muy importante porque poniendo la cabeza sobre la piedra dice que él soñó. ¿Y qué soñó? ¿Qué soñó?
una escalera que había, ¿verdad? Que entonces se llegaba arriba y hasta el cielo, allá estaba Dios y los ángeles, ¿verdad? Esto lo sabemos también y que es muy importante la piedra, porque después cuando despierta, y aquí dice una frase, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y entonces agarró la piedra, ve que es importante porque recuerden que la forma de hacer altares era poniendo piedras, ¿verdad?, sobre otras, y entonces agarró la piedra y la puso allí, y entonces dice, este lugar se va a llamar Betel, casa de Dios, que significa Betel. Y entonces así se justifican los dos grandes santuarios que hay. Uno por parte de los samaritanos y otro por del reinado del sur, los israelitas. Y entonces así se justifica, repito, que los israelitas en otro momento vayan de peregrinación a Jerusalén o vayan de peregrinación a Betel. Jesús lo va a decir después, que no se trata de dar culto ni en Jerusalén ni en Betel, sino un culto de espíritu y verdad. Esos detalles bíblicos que son importantes, que parecen al fin y al cabo ni tan necesarios, pero sí se vuelven importantes. Entonces, bíblicamente, para el pueblo de Israel se justifica la construcción de otro santuario allí. Muy enredado todo lo que dije. Bueno, paciencia. Si no, podemos repasar el libro del Génesis allí. Lo que sí se acuerdan es que dije no jodas, ¿verdad? Eso sí se acuerdan que lo dije, mi alma, ¿verdad? Ahora, ¿qué aplicación podemos tener para nosotros? A mí, por lo menos, yo pensaba anoche, qué maravilloso es para la espiritualidad, en cierto momento de la vida de uno poder decir, aquí estaba Dios conmigo, y yo no lo sabía. Yo recuerdo en la radio, que normalmente en la radio siempre oía el Ángelus, siempre oía el seminarista de los ojos negros, ¿verdad? Desiderata, ¿ustedes se acuerdan? Desiderata. Y oía el relato aquel que conocemos de aquellas huellas en la arena, ¿verdad? Que en los momentos difíciles de la vida solo se veían un par de huellas. Y ese relato a mí, pues, yo creo que lo sabemos de memoria, porque entonces le dijo a Dios, ¿y por qué solo un par de huellas? Y es que entonces le dice Jesús, es que en esos momentos más difíciles yo te estaba cargando. Yo pienso que para nuestra vida, descubrir que Dios está conmigo allí donde yo pienso que no está, es de las situaciones que más bien le hacen a nuestra espiritualidad. Creo que para nosotros es fácil pensar que Dios está conmigo cuando estoy en gracia, cuando todo está bien. Pero parece que cuando todo está mal, cuando hay enfermedad, cuando hay soledad, cuando hay muerte, parece que Dios no está. Y Dios dice, estoy contigo. ¿Y de qué manera? Pues viviendo lo que tú estás viviendo. Y aún más, que todavía más maravilloso, es descubrir que Dios está conmigo incluso cuando estoy peleado con Dios. Incluso cuando tengo una experiencia de pecado, Dios está conmigo. Yo me separo de Dios, pero Dios no se separa de mí. Está conmigo, ¿verdad? Está conmigo. Entonces, miren, esta conclusión que dice Jacob, creo que nos hace mucho bien. Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Una aplicación que puede hacer para nuestra vida. Lo segundo, nos toca ahora el bellísimo pasaje que hemos escuchado hace 2 domingos, pero ahora contado por Mateo. Y hay unos detalles que son muy importantes y algunas diferencias con Marcos. Detalles bíblicos que se vuelven otra vez una riqueza. Primero que todo, en este caso la niña ya está muerta, ¿verdad? En el caso de Marcos, ¿se acuerdan que cuando llegan y le dicen, ya murió, ¿para qué vas? No, en este caso, desde el inicio, el de la sinagoga va y le dice, mi hija ha fallecido, está muerta. Ven, impón las manos y va a revivir. Ese detalle es muy importante. Otro detalle importante, ya les voy a decir, es que aquí nos dice la edad de la niña, de la mujer de estar enferma, pero no nos dice la edad de la niña. Y otro detalle importante, que por la traducción mexicana no se nota,
es que el papá de la sinagoga, el papá de la niña, le llama: mi hija está enferma. Y Jesús, cuando se refiere a ella, esta traducción dice niña, pero la palabra griega es corazain, y corazain significa muchacha, y sobre todo significa muchacha en edad de ya casarse. Y entonces dice, le tomó de la mano, dice esta traducción, a la niña, pero la palabra griega dice corazain, entonces dice, le tomó la mano a la muchacha. Ya me voy a explicar por qué. Estos detalles que estoy diciendo son importantes. ¿Por qué? Porque Mateo le escribe a los judíos que se han hecho cristianos y le quiere mostrar a los judíos que se han hecho cristianos que Cristo es el verdadero cumplimiento de la promesa mesiánica a través de todas las cosas y de todos los acontecimientos. Entonces miren, ahora sí, trato de explicarme. Aquí hay referencia al pueblo de Israel, al pueblo de Israel con signos de muerte. Por ejemplo, ¿qué profesión tenía el hombre que lo buscó? Era jefe de la sinagoga y tiene una hija muerta. Eso nos dice, es que la religión, o sea, es que los judíos o la vivencia de la ley judía no tiene eso. Ahí directa, es una referencia directa que Mateo nos regala. Luego nos dice que esta mujer que está perdiendo la vida, que ha perdido 12 años, 12, ¿a qué suena el número 12? A Israel. Y todavía más maravilloso todavía, ustedes saben, bueno, la gente que le está escuchando a Jesús, al relato sí lo sabía, que la sangre vuelve impuro y que no se podía tocar ni personas ni lugares que hayan sido, porque la ley decía así, que había sido, que estaban sangrando. Y entonces mire cómo esta mujer que tiene 12 años representa, porque esta mujer también representa al pueblo de Israel, tiene que hacer algo que la ley no le permite, tiene que hacer una ruptura con la ley. ¿Qué no le permite la ley? Tocar. Y tiene que hacer una ruptura con la ley. Y entonces la única forma de que recibió sanación fue haciendo una pequeña ruptura con la ley. Mateo le está diciendo a la comunidad judía que hay cosas de las cuales ellos tienen que romper, porque si siguen en la misma línea no van a encontrar la salvación, sino más bien solo muerte y muerte y muerte y muerte y muerte. ¿Me explico o no? ¿Me explico o no? Sí. Son detalles bíblicos de una buena noticia que hay. También nosotros tenemos que aprender a romper con algunas cosas para encontrar la salvación en Cristo. ¿Y qué aplicación podríamos hacer para nosotros? Yo pienso en Jairo, que aquí no nos dice el nombre, sino que Marcos sí nos dice. Y sobre todo lo pienso en el contexto de Marcos. Jairo tiene una urgencia, en ese caso era que su hija estaba a punto de morir. Y en ese momento se le mete esta mujer que además con problemas de impureza y atrasa a Jesús. La gente habla de la fe de esta mujer que toca el borde del manto, mas yo pienso en el control y paciencia de Jairo, ¿verdad? Imagínense lo que es ir en ambulancia, que usted va al hospital con la ambulancia para que atienda a su ser querido y que camino desde el hospital hasta su casa, el de la ambulancia pare para atender a otra persona. ¿Qué le dan ganas a usted decirle? No, llame a otra ambulancia, esta es la que yo la conseguí primero. Y miren la paciencia de Jairo, que no nos dice nada más, bueno, en el contexto, sobre todo del episodio de Marcos, cómo tiene que tener paciencia y confiar que Jesús también tiene para él. A veces pensamos que tal vez los demás puedan distraer a Dios, a Jesús, de las prioridades que uno tiene y de las necesidades que uno tiene. Una vez oí un chiste, en Colombia había un Cristo ahí muy famoso que hace milagros y no sé qué. Y entonces había un pobre que necesitaba, digamos, 5,000 colones, ¿verdad?
5,000 colones. Entonces se fue a donde el Cristo milagroso y rezaba delante del Cristo: Señor, por favor, dame los 5,000 colones para la comida de mi familia, dame los 5,000 colones para la comida de mi familia, dame los 5,000. Y ese mismo día había un hombre de mucha plata que necesitaba la aprobación de un préstamo para hacer un poquito más grande su empresa. Ocupaba 50 millones que le aprobaban. Y entonces tenía mucha fe y se fue a donde el Cristo también. Entonces a un ladito estaba: Señor, dame 5,000 colones para la comida de mi familia. Y a la par estaba: Señor, aprobame los 50 millones para el negocio. Dame los 5,000 colones, 50 millones, Señor, 5,000 colones, 50 millones, 50 millones. Y el de los 50 millones vuelve a ver de los 5,000, saca la billetera, agarra 5,000 pesos y dice: tome, váyase, me está distrayendo el santo, me está distrayendo el santo, le dice, ¿verdad? No, el Señor en medio de las urgencias atiende. De las cosas que pueden llegar al corazón nuestro y tristeza es llegar a entristecernos de ver que Dios responde a las necesidades de otros y a las nuestras todavía no. Que le dio trabajo a aquel y a mí todavía no me ha dado trabajo. Que le dio salud y más bien mi familiar falleció, mi ser querido, mientras el otro se sanó. Y así el corazón se va separando de Dios y deja de confiar en Dios, en su plan perfecto, porque siempre Dios tiene un plan más perfecto que el nuestro. Yo pienso que Jairo también representa eso para mí, aquel que incluso con mucha paciencia, con mucha fe, deja que Dios resuelva otras cosas y que las suyas se vayan posponiendo, sus necesidades se vayan posponiendo. Pero lo maravilloso de esto es que al fin y al cabo se encarga. ¿En qué tiempo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? En el tiempo, en la manera y la forma que de Dios, pero se encarga al fin y al cabo. Más o menos. Bueno, es lo que hay. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.